Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar el día de hoy con con nuestro tercer módulo dentro de nuestro curso de ofimática. ¿Está bien? Em, ya llevamos Excel, ya llevamos Word y teníamos actividades pendientes justamente de estos dos módulos, ¿no? El día de hoy se vence el plazo para participar de este foro de preguntas de Word. Es hasta el día de hoy. Acá dice 8 de la noche, pero les va a admitir recibir sus respuestas hasta medianoche. Bien, así que participen sí o sí del foro, aunque sea terminando la sesión de hoy, ingresen y pongan una pregunta práctica. Eh, He visto que muchos han puesto preguntas muy teóricas, como diciendo, ¿qué es Word? Y bueno, todo el mundo ha explicado qué es Word, ¿no? Bueno, no era el sentido de este foro. El sentido de este foro es que algo que no podamos hacer en Word, podamos preguntar acá para que respondamos y sea una respuesta bastante útil, ¿no? Ese es el sentido del foro de Word. Muchos me han escrito internamente también con algunos problemas. ¿Por qué no me sale esto, el otro? Se desaparece el número de página y cosas así. Esas son muy buenas preguntas que pueden ir ahí en el foro. ¿Ya? Entonces, suban esas preguntas al finalizar la sesión de hoy o va a seguir abierto este foro hasta la medianoche. ¿Bien? También tenemos el currículum y el trabajo de grado. Las dos tareas también pueden enviarlas hasta la medianoche, así que no se preocupen. Y por Licenciado. algún motivo. Adelante. Sí, licenciado, muy buenas noches a todos los que estamos participando. Quisiera yo tal vez decirle, ¿no? El día lunes creo que han realizado esa sesión. Como está grabado, yo lo he visto recién ayer en la noche, he tenido actividades. Yo soy maestro y tengo actividades en la unidad educativa donde estoy. Estos días estamos así llenos de actividades. Ujú. Tal vez lo he visto ayer y no sé si otros participantes también de este curso están también con eso, con esa situación. Es interesante, yo mire, he aprendido algunas cosas del curso que no conocía y justamente esto del trabajo de grado es algo que a mí me interesa, pero no he podido revisarlo y hoy día también tenemos trabajo. No sé si otros compañeros también estarán así. Tal vez pedirle un poquito más de plazo porque no nos alcanza el tiempo. Ahorita estamos los profesores más que todo estamos con serie de actividades. Tal vez no sé si podría darnos plazo hasta, no sé, hasta el viernes, porque ahorita yo mañana tengo exámenes, tengo que programar algunas cosas más. Eso tal vez les rogaría, porque ha sido muy de golpe el día. Ayer recién lo he podido ver, Ujú. la clase grabada, y tal vez les rogaría un poquito más de tiempo. Estamos cargados de un poquito de trabajo. Queremos nosotros cumplir con el trabajo porque me ha parecido interesante una vez que he visto el video y tal vez un poquito más de tiempo, hacerlo con calmita, para sentarse. Hoy voy a hacerlo, mañana un poquito, entonces tal vez el viernes o el sábado podría entregar, tal vez. No sé, ¿qué dirá el licenciado y los demás tal vez también están en la misma situación? A ver, ¿alguna opinión más al respecto? ¿Alguien? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo Em, estás? También estoy en la misma situación. Aparte, yo le había comentado, estoy con un accidente de mi mano. Y Mm, también quisiera pedir, por favor, porque está muy interesante el curso. ya, muy bien. Gracias. Bien, les planteo lo siguiente. Saben que el curso está programado para ir terminándolo hasta este fin de semana. ¿Ya? Vamos a tener el día de hoy una sesión de Word, perdón, de PowerPoint. El día viernes vamos a tener una segunda donde vamos a hacer la aplicación de lo que hoy día vamos a aprender. Y el siguiente lunes solamente ya hay una última clase en iniciativa donde vamos a llevar instalación de Office y qué es Office Online. Todo eso vamos a ver el día lunes, pero ya el día lunes ya no hay actividades, ya se, em, se espera que para el día lunes yo ya tenga calificaciones hechas, ¿no? Como para finalizar ya el curso. Entonces, yo les propongo lo siguiente.
todo lo postergaremos o le daremos un plazo de entrega a las tareas de Word y a PowerPoint que voy a darles en estas sesiones. Todo lo programaremos hasta el domingo. ¿Qué les parece? Así para que todos tengan tiempo de hacerlo, ya sea entre semana o ya sea fin de semana. Y ya para el lunes yo ya tenga sus calificaciones, lo podamos arreglar el día lunes y el martes ya podamos iniciar su proceso de certificación del curso. ¿Les parece bien? Buenas noches, licenciado. Sí, licenciado, para mí está bien. Muchos estamos en la misma situación que algunos están demostrando sus dificultades. Entonces, para mí sí está de acuerdo que hasta el domingo se presente ya todo el trabajo. Ya, ya. Entonces en eso quedaremos, ¿está bien? Pero por favor, les ruego, vean las grabaciones y practiquen lo que les vamos enseñando, ¿ya? No presenten por presentar, porque, bueno, puede pasar para mí, ¿no? Que ya les pongo una calificación por lo que me envían por enviar, pero a la hora de la hora son ustedes mismos los que salen perjudicados, ¿no? La idea es que aprendamos de estas técnicas que estamos indicando en un correcto uso de las herramientas informáticas. Entonces, en eso quedamos, ¿de acuerdo? Todo lo voy a programar entonces para el día domingo para que así ustedes tengan espacio de entregar todas las actividades y lo que les voy a plantear el día de hoy respecto a PowerPoint. ¿Está bien? Entonces, iniciaremos con nuestro... Muy bien. Oh, perdón, le corté, que estaba con un sonido de fondo. Si alguien tiene alguna consulta, puede hacerla ahora, no hay ningún problema. Licenciado, buenas noches. ¿Eso incluye Excel más? Porque, por ejemplo, yo he presentado las tareas, pero las he presentado a la mitad porque hasta donde entendía, o sea, no he logrado entender muy bien lo de Excel. Claro, de presentar las he presentado, pero hasta donde podía, no como usted ha pedido, diga. Ya, pero la idea, yo voy a calificar más el esfuerzo que hemos usado, ¿ya? Con tal de que hayan aplicado todo lo que hemos ido avanzando, está bien. Y si tienen alguna complicación con Excel, por algún motivo no lo han enviado, escríbanme internamente, ¿está bien? Yo les voy a habilitar ahí. Pero las tareas de Ya, Word está y bien. PowerPoint sí Eso las van ya, a poder ya, hacer hasta el domingo. ¿Está bien? ya, Muy está bien. bien. Licen, Gracias. Adelante, Licen, Ronald. sí, Licen, tal vez para que definamos esto. Ayer cuando estaba viendo ¿cómo se llama? El video grabado, Ujú, el trabajo de grado, el contenido no es tan necesario, digamos, detallarlo del trabajo, digamos, yo estaba tratando de hacer un trabajo de un proyecto ujú, y ver, digamos, los gráficos, las imágenes, así como usted lo ha explicado. ujú. Pero el contenido tal vez así, digamos, muy específico, como cuando, digamos, es un trabajo donde el contenido importa, por ejemplo, el problema, el objetivo y todo lo demás, o Sí, simplemente es el que tal vez, digamos, tenga un contenido, digamos, relacionado, digamos, a una temática. No tanto así el contenido que sea tan importante, porque eso yo estaba pensando ahorita hacerlo, digamos, que coincida, como sabemos que un trabajo de una monografía o un proyecto, tiene que coincidir, digamos, el problema, el objetivo, digamos, el marco teórico, las conclusiones, todo eso. Ese aspecto que quería siempre preguntar, por eso también hoy estoy conectándome, licenciado. ya, no, como lo he enfatizado en la sesión, no necesito que me presenten un trabajo de 30 hojas con todos los puntos como si fuera algo. Bastan 3 hojas, ¿ya? Bastan 3 hojas donde tengas ya, problemas, objetivos, justificaciones, cosas así, ¿no? Tampoco necesito gran coherencia en el texto. Lo que sí voy a revisar es que tenga el esquema que hemos aprendido, que tenga los formatos como para que se aplique el APA y tengas en estas primeras hojas, obviamente, tus índices de contenido, índices de tablas, si quieres poner figuras, índice de ilustraciones. No necesita que sea hartos, 2 figuritas, suficiente. La idea es que apliques esto, ¿no? Apliques la numeración por separado que hemos aprendido. Todo eso quiero que apliquen, ¿ya?
no importa que sea extenso o corto, no hay ningún problema, no importa que las imágenes tengan o no tengan coherencia de lo que estás hablando, no, no. Sí, el resultado del documento, cómo has seguido la sesión, ¿ya? Entonces, me preguntan en el chat si el trabajo de grado de Word está hasta el domingo. Sí, lo voy a habilitar hasta el domingo también, ¿ya? El currículum también va a estar habilitado hasta el domingo, no se preocupen, ¿está bien? Bien, 8 en punto de la noche empezaremos nuestra sesión de PowerPoint, ¿les parece? ¿O tienen alguna consulta más, rapidita? ¿Quieren hacerlo ahora? Buenas Ingeniero, noches, ingeniero. Adelante, adelante. una consulta. Los trabajos van a estar habilitados, pero los foros igual lo van a habilitar o ya no se puede participar en los foros. En los foros participen Personalmente, ahora. Ahora participen, no les va a tomar demasiado tiempo, ¿no? Ingresen al foro, planteen una pregunta con una captura de pantalla sencilla y ya está. Eso no hay mucho tiempo que demorar, ¿no? Es una pregunta sencilla. ya muy amable, ingeniero. Entonces el día domingo se presentará los trabajos Los trabajos. pendientes. Sí, y eso es lo más importante, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Iniciaremos entonces con nuestro tercer módulo, que es PowerPoint. Y el día de hoy lo que vamos a llevar, lo que hoy día vamos a llevar son 8 temas muy importantes de qué herramientas ofrece PowerPoint para su función. Y al final de esta descripción les voy a brindar una actividad evaluativa que es también un foro que van a poder hacerlo hasta el domingo. ¿Está bien? Entonces empezaremos. Empezamos viendo qué es PowerPoint. PowerPoint es otra aplicación justamente de este paquete ofimático de Microsoft Office que está destinado a realizar presentaciones con diapositivas. ¿Qué es esto? Cuando nosotros queremos hacer una exposición de algún proyecto, cuando queremos hacer una disertación o exponer el contenido de algún trabajo, necesitamos una ayuda tanto visual como textual, ¿no? Y para eso se utilizan las presentaciones con diapositivas. Es un espacio donde nosotros podemos tener diverso contenido que va entre texto, imágenes, objetos de diferente tipo. Y no solamente eso, se puede animar este tipo de contenido y se puede animar la transición de estos tipos. ¿Para qué? Para que la explicación que queramos dar en nuestra presentación sea mucho más amena y también logremos captar la atención de la persona que a la que le estamos explicando el tema. Hay varios puntitos que tomar acá, ¿ya? Cuando nosotros queremos hacer una presentación, ¿ya? Yo sé que muchos manejamos PowerPoint, pero mi recomendación personal cuando nosotros queramos hacer una presentación de PowerPoint y que sea correcta, tenemos que ver los siguientes puntos. 1. Contenido de lo que vamos a mostrar. Nosotros debemos preparar en texto lo que nosotros queramos explicar, ¿ya? Ya aprendimos en Word cómo esquematizar este tipo de contenido, ¿no? Habíamos visto que en los esquemas tenemos un conjunto de puntos que son lo que nosotros queremos exponer, ¿no? Entonces, este tipo de puntos nosotros tenemos que esquematizarlos para que después podamos volverlo una presentación. Eso es muy importante primero. Segundo, cuando ya tengamos todo el contenido, ya definido de qué es lo que queremos ver, tenemos que hallar una armonía entre texto y imágenes u objetos, ¿ya? En primer lugar, no tenemos que poner ni demasiado texto ni demasiadas imágenes. Tiene que haber una armonía entre ambas. Y como tercera consideración,
también para ir viendo el contenido de nuestra presentación, tenemos que hallar una armonía entre las transiciones de nuestra diapositiva. Entonces, esas tres cosas vamos a aprender el día de hoy y vamos a aprender a hacer todo ese tipo de contenidos, ¿ya? Entonces empezaremos. PowerPoint empieza así. Tenemos en el menú archivo, como siempre, un menú muy intuitivo, donde aquí podemos crear presentaciones en blanco, ¿no? Entonces, a esto se se lo denomina una presentación. Es un espacio donde nosotros podemos crear diferentes diapositivas. El término diapositiva, bueno, sé que muchos lo utilizamos como diapositivas, ¿no? Es una variable que algunos confunden. El término correcto son diapositivas. ¿Qué son las diapositivas? Son diferentes pantallas, vamos a llamar así, son diferentes pantallas donde nosotros podemos crear diverso contenido. Y el conjunto de todas esas diapositivas congregan a nuestra presentación. Entonces, para ello, para establecer eso, nosotros tenemos que dirigirnos en el menú inicio y aquí tenemos un grupo de opciones que dice diapositivas. Entonces, por defecto viene, como lo ven, una diapositiva que tiene ya una estructura. Por defecto viene un espacio para poner título y otro espacio para agregar un subtítulo. Ese es el esquema por defecto de una diapositiva. Pero nosotros podemos tener más esquemas en más diapositivas. Nosotros podemos hacer un clic acá en nueva diapositiva y aquí vamos a tener esquemas de diapositivas. ¿Qué es lo que queremos mostrar? Generalmente en una presentación siempre utilizamos como la carátula, la primera, donde ponemos solamente un título y un subtítulo, y después nos ponemos a enfocar para poner distinto tipo de contenido, ¿no? Para eso nos puede servir la diapositiva de título y objetos, que es así. Nosotros podemos poner un título y después cualquiera de estos objetos. Ya lo vamos a ver. Y también podemos necesitar en algunas diapositivas este otro tipo de esquema de dos objetos, donde aquí vamos a poner un título y acá ya sea imágenes, ya sea o algún objeto, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí podemos tener diferentes tipos de esquemas que van a ir variando la visualización de nuestra presentación. Entonces, un consejo a la hora de hacer este tipo de esquemas, de utilizarlos, es que uno ya tengamos en mente o preparado qué es lo que queremos mostrar en las diapositivas, ¿ya? Y bueno, a medida que nosotros vayamos agregando contenido en nuestra presentación, vamos también a saber cuántas diapositivas van a salir. Se sugiere que en una presentación no tengamos más de 15 diapositivas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hay demasiado contenido que exponer, la atención de las personas a las que nos dirigimos se escapa. Entonces, demasiadas diapositivas hacen perder la atención del tema que se está tratando. Hay que tener un equilibrio entre la cantidad de diapositivas. Si el tema es muy extenso, hay que tratar de ajustarlo máximo a unas 15. Eso vamos a verlo en la siguiente sesión. Les voy a dar algunos tips de cómo pueden acortar este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, eso es la parte de diapositivas. Nuestra presentación se divide en diversos tipos de ellas y nosotros podemos ir simplemente haciéndole un clic allí y ir poniendo el contenido de lo que queremos exponer.
En este caso yo ya tengo un contenido que es parte del, vamos a imaginar que es parte del tema que estábamos haciendo en nuestro trabajo de grado. Y es así de simple, ¿no? Empezamos a seleccionar un esquema, un elemento del esquema, nos ponemos a escribir el contenido y ya. Como les indicaba, es mejor siempre empezar en blanco, como lo veo. Darle importancia a lo que es el contenido, qué es lo que se va a visualizar acá, cómo lo voy a mostrar. ¿Está bien? Bien, cuando tenemos también diapositivas ya definidas como lo vemos acá, ¿no? Aquí voy a ponerle un par de títulos para que nos demos cuenta qué es lo que vamos a hacer. Aquí voy a ir empezando a detallar mi introducción. Aquí mis antecedentes. Y aquí ya voy a empezar a reflejar, bueno. Aquí voy a insertar otra diapositiva, pero ya con otro esquema. En este caso vamos a seguir utilizando este para, para el problema, para los problemas y otro para los objetivos, ¿sí? Con eso vamos a iniciar. Bien, ahí vamos a ir esquematizando qué es lo que queremos ir poniendo en nuestro contenido. Entonces, como lo ven, el manejo de las diapositivas debería ser así, fluido, con contenido, ir viendo qué es lo que voy a ir poniendo o estructurando en cada uno de los contenidos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir con lo siguiente. Vamos a ver ahora cómo se trabajan con las presentaciones. Ahora, cuando nosotros ya tenemos nuestro contenido, nosotros podemos ir dándole un estilo a todas nuestras presentaciones utilizando ya sea el diseño, ¿no? Que va a ser la apariencia de, de nuestra presentación en sí. Y también podemos ir visualizando previamente cómo se va a ver el resultado de lo que queremos, de lo que estamos presentando. Empezaremos con esta parte en la presentación de diapositivas. Cuando nosotros tenemos estas diapositivas, tenemos todo esto para configurar cómo se va a visualizar nuestra diapositiva. Podemos tener una visibilidad de cómo se va a ver nuestra diapositiva. Bueno, en este momento yo estoy con dos pantallas y es por ese motivo que no se está visualizando correctamente la misma. Voy a deshabilitar aquello para que podamos tener una mejor visualización. A ver, un instante. Ahí está. A ver. Ahora sí. Muy bien, entonces desde acá podemos controlar cómo se está viendo nuestra presentación. Desde acá podemos decir que nuestra presentación se vea desde el principio, como lo ven acá, y simplemente con las flechas que encontramos en nuestro teclado, podemos ir viendo cómo se va a ver todas las diapositivas de nuestra presentación. También podemos ir diseñando algo desde acá y tal vez quiero yo visualizar cómo se ve en pantalla.
Entonces, acá tengo justamente ese tipo de opciones. Pero yo puedo también configurar mi presentación para que se visualice de cierta forma. Entonces aquí en la pestaña presentación con diapositivas, en el grupo de opciones configurar, tenemos la configuración de la presentación con diapositivas. ¿Qué tiene esta ventana en particular? Nosotros vamos a ver, nosotros podemos configurar qué tipo de presentación estamos haciendo. Si es presentado por un orador, o sea, como para que alguien lo controle. Si es examinada de forma individual, para que se vea en una ventana. O si quieres que solamente se vea en exposición como pantalla completa. Cualquiera de esos tipos pueden configurarlos acá. Entonces, si queremos que sea presentado por un orador, tenemos aquí opciones de presentación. Por ejemplo, para que se repita el ciclo una vez y otra vez y no se termine. Y también podemos configurar algunas opciones como deshabilitar la animación, que un poco más adelante lo vamos a ver, y otras opciones más. ¿Ya? También podemos configurar desde qué diapositiva hasta cuál se puede ir mostrando. Yo en este momento tengo 6 y puedo decirle que no se visualizan las 6, solamente desde el 1 hasta el 5, digamos, ¿no? Entonces no se va a ver la última diapositiva que está en blanco. Y otro tipo de configuraciones también, como el avance, si va a ser manual o si va a utilizar intervalos de diapositiva. Entonces, fíjense, con ese tipo de configuración, nosotros podemos ir viendo que la presentación va a ir, como lo ven, en bucle, ya no se termina, sino que va a seguir hacia adelante hasta que nosotros presionemos la tecla escape. Eso tiene muchas funcionalidades en cierto momento, ¿no? Si nosotros queremos una presentación para una feria, por ejemplo, y queremos que nuestra presentación se vea y se vea y se vea y no se termine de ver, podemos utilizar este tipo de opción, ¿no? Para que vaya pasando diapositiva por diapositiva y nunca termine de mostrarse. Puede ser una opción. Entonces, para eso nos sirve este tipo de configuración. Ahora, no solo eso, lo bueno de acá, como lo vamos a llevar a la siguiente sesión, es que también se puede grabar la presentación de las diapositivas. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos tener este contenido con una cierta manera. Eso lo vamos a aprender en la siguiente sesión. ¿Está bien? La idea de acá es que todo lo que quieran controlar a la hora de crear diapositivas, lo pueden controlar desde aquí y pueden configurar la presentación para que se muestre como ustedes realmente lo quieren hacer. ¿Ya? En aquí, por ejemplo, he configurado que solo se ve hasta de 1 hasta las 5. Lo marcaré otra vez como todas para que no haya ningún problema. Bien. Continuamos y vamos a ver ahora lo que son las pistas. Bien. Previo a esto, vamos a ir viendo esta parte del diseño para que se dinamice un poquito más esto. Cuando nosotros ya tenemos esquematizado un poco el contenido de qué es lo que queremos mostrar en cada diapositiva y allí vayamos agregando ya sea texto y todo ello, una forma de animar un poco lo que estamos haciendo es definir también un diseño. ¿Ya? ¿Qué es este diseño? El diseño ya es un conjunto de colores ya esquematizados, ya predeterminados, que se van a aplicar a todo el esquema que ustedes tengan. Por ejemplo, yo voy a agregar acá un poco de texto de la introducción que habíamos hecho. Ver, aquí estamos. Vamos a visualizar, por ejemplo, esto es lo que yo quiero mostrar. Voy a ponerlo aquí como texto. Y listo. Aquí en antecedentes también voy a ir poniendo algo de texto. Así, de esta forma.
Y aquí, bueno, todavía no voy a insertar objetos. Por mientras vamos a ir agregando solamente algo de texto. ¿Está bien? Entonces vamos a ir poniendo un poco de texto también por acá. Y también de los objetos. Muy bien. Entonces fíjense que en acá yo estoy trabajando netamente con el esquema que viene por defecto, que es todo en blanco, ¿no? Como lo ven. Entonces, para darme una idea de cómo se va a visualizar más o menos qué es lo que voy a exponer, podemos dirigirnos a la pestaña Diseño y en Temas ya van a encontrar una serie de temas que se van a aplicar a todo el esquema que ustedes tienen. En esta serie, por ejemplo, si nosotros seleccionamos cualquiera de ellos, por ejemplo fíjense que el diseño se aplica a todas las diapositivas de mi presentación. Si yo he respetado el esquema que viene, que he utilizado a la hora de insertar una diapositiva, como lo ven acá, fíjense que este diseño se aplica para crear nuevas diapositivas. Entonces, ¿esto qué me permite? Me permite que yo pueda ir escogiendo cómo se va a visualizar mi tema con relación al contenido que tengo. Fíjense que yo puedo ir probando distintos tipos de diseño, como lo ven acá, fíjense, y a medida de que voy viendo esto, hay presentaciones que se ven mucho más agradables con respecto a lo que yo quiero mostrar. Fíjense que en este diseño de acá, el texto es un poco pequeño y se pierde un poco con el fondo oscuro que tengo. Y en este otro diseño que he aplicado, sí se ve un poco más atractivo porque tiene más énfasis en el contenido, pero en el título que en el contenido. Ahora, como les mencionaba también, cuando tienen una presentación y es un poco larga, por ejemplo, si es un tema extenso que les va a tomar unos 15 minutos, 20 minutos, entonces en ese tipo de temas utilicen fondos oscuros, ¿no? Porque cuando vamos a exponer ese tipo de presentaciones y necesitamos que la vista esté enfocada en la presentación, es ideal este tipo de fondos, ¿no? Oscuros, que no cansen demasiado la vista y nos permitan tener un poco más de atención. Pero si nosotros queremos hacer presentaciones cortas, donde queremos ir al grano y solamente le vamos a requerir 3 o 5 minutos de atención de alguien, se sugiere utilizar fondos claros, colores llamativos como estos, y también ir agregando un poco de animación. ¿Para qué? Para llamar la atención y explayarnos esos 3 o 5 minutos que vamos a exponer. Entonces, fíjense que ahí, en base al contenido, nosotros en el diseño podemos ir buscando eso, ese objetivo, ¿no? Si estamos apuntando a hacer una diapositiva corta, como esta, 5 presentaciones máximo, un color claro con colores llamativos como este, genial. Pero si vamos a hacer una defensa, una exposición un poco larga de 15 minutos, etc., colores oscuros que puedan relajar un poco la vista. ¿Okay? Entonces, en esta pestaña diseño podemos hacer eso. Podemos ir seleccionando entre diversos estilos, diversos diseños, para ir viendo cuál es el que se adapte mejor a lo que quiero mostrar. ¿Bien? Listen, Adelante, adelante. sí, listen, en esta partecita tal vez porque es en el punto, se puede diseñar y incluirlo ahí, digamos, en las diapositivas, esa partecita tal vez. Sí.
Bueno, cada diseño también puede variar, ¿ya? Si se fijan, cuando yo selecciono un estilo acá, ¿no? Uno de los estilos que está definido acá, yo puedo hallarle también en la parte derecha algunas variantes. Las variantes me pueden servir para cambiar colores, como lo ven acá. Si es que esta fuente no me agrada, puedo cambiarle la fuente si yo quiero. Y algunos efectos más. Pero eso vamos a irlo viendo un poco más adelante. La idea es que si yo elijo este tema que es de mi agrado, porque tiene algunos conjuntos para ello, yo puedo ir buscando acá algunas variantes del color, ¿no? Como lo vemos acá. Y si no me agrada, digamos, este tipo de letra, yo puedo ir cambiando el tipo de letra, por ejemplo, a Calibri. Fíjense, en todo el esquema va a ir cambiando el tipo de letra. Entonces, aquí yo puedo transformar un poco la apariencia de mi presentación. Cuando nosotros ya manejamos bien PowerPoint, ya sabemos cómo configurarlo, ahí se recomienda utilizar estas variantes, ¿ya? Pero cuando estamos empezando en el uso de PowerPoint o no nos consideramos muy expertos, yo les recomiendo bastante respetar los estilos que tienen acá. ¿Saben por qué? Porque estos estilos están diseñados eh, para que haya armonía entre tamaño y contenido. Pueden cambiarlo, ¿no? En algunos lugares, pero se sugiere respetar los estilos que se vienen ahí. Sí podemos trabajar con las variantes un poco y para que se mejore un poco la presentación. He aquí un punto también que nosotros podemos hacer, tenemos la posibilidad de hacer, son los tamaños de diapositiva. Muchos no conocemos esta opción, pero nosotros tenemos que ver, nosotros podemos ver, bien, nosotros podemos ver en acá qué tipo o qué tamaño de diapositiva vamos a necesitar en la exposición que vamos a hacer. Sucede que algunas veces tenemos proyectores un poco antiguos que son más cuadrados que rectángulos, ¿no? En ese caso, nosotros necesitamos diapositivas de tamaño estándar, como lo ven acá, que se vean un poco más cuadradas que rectangulares. Y hay veces que nosotros podemos tener algún proyector un poco más moderno, que tenga una visión un poco más panorámica. ¿Qué quiere decir? Que es más rectangular que alto. Es por eso que ahí nosotros podemos ir definiendo qué tamaño de diapositiva vamos a tener. Si va a ser la estándar, fíjense que aquí es un poquito más cuadrada, o si es panorámica, que es un poco más rectangular. ¿Esto para qué? Dependiendo del tipo de proyector que tengamos, que se vea mejor el contenido que estamos diseñando. ¿Ya? Eso puede afectar algunos lugares, porque cuando escogemos estándar, fíjense en esta imagen de acá, recorta un poco el contenido que tenemos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, uno, o recortar el contenido para que se vea bien en la parte alta, o asegurar el ajuste para que se visualice completa la presentación. Entonces, fíjense, en tamaños estándar, se ajusta un poquito más el contenido, pero si nos vamos a panorámica, hay más espacio para poner contenido. Y es así como se va a ver en el proyector, ¿ya? Entonces, si ustedes saben qué tipo de proyector van a usar, si es uno un poco antiguo, que no tiene muchas opciones, utilicen la vista estándar, ajustando el contenido de esta forma, o si tienen un proyector un poco moderno, pueden utilizar la vista panorámica y aprovechar todo ese espacio, ¿ya? Otra opción más que se puede hacer aquí en el diseño es dar un formato al fondo. Imaginemos que en este fondo, el que tenemos acá, yo quiero modificarlo un poco. Entonces, puedo hacer ligeras modificaciones al fondo. Les vuelvo a repetir, no es muy aconsejable que le
que lo cambiemos porque el diseño ya está hecho así. Pero si nosotros queremos hacer uno que otro ajuste, podemos hacer. Por ejemplo, aquí podemos modificar el relleno de nuestro fondo. En este caso es una imagen con textura. Pero nosotros podemos elegir que sea un color sólido, ¿no? Fíjense, aquí estoy poniendo un color, ¿listo? Y puede ser ese tipo. Puede ser también un relleno degradado, tipo así, para que solamente esa diapositiva tenga esa apariencia. Puedo ir cambiándole inclusive el color para que sea un poco más oscuro y se visualice de forma correcta. Entonces, este tipo de ajustes yo puedo ir haciéndolos para que vaya modificando un poco el formato del fondo. Podemos utilizar esto, por ejemplo, en algunas carátulas, si es que queremos dar algún énfasis, o en alguna que otra diapositiva en la cual queremos que llame la atención, ¿no? Que no se parezca al resto de las diapositivas, sino que haya algo que queremos que llame la atención. Ahí sí utilizamos estas opciones. Pero si vamos a hacerlo en varias diapositivas, no es muy recomendable, porque vamos a llevarnos la distracción del tema a otro lugar. ¿Está bien? También podemos definir, si es que lo queremos, que todas nuestras diapositivas lleven ese fondo. Fíjense, si es que es nuestro agrado lo que estamos haciendo, podemos definirlo en ese sentido también. No hay ningún problema. La idea es que aquí podemos controlar el formato de, ¿ya? Voy a volver acá. Si ustedes quieren, pueden ir trabajando con esos formatos sin ningún problema. Ahora, no solamente ahí hay esas opciones del fondo, también pueden ir viendo alguno que otro efecto artístico. Por ejemplo, acá yo puedo decirle que se vea con un sombreado un poco más, bueno, con un iluminado más definido, como lo ven acá. Yo puedo decirle que se vea incluso más oscuro que el resto de las diapositivas, porque voy a poner imágenes claras o algo. ¿Ya? Entonces, también puedo jugar con, o puedo variar el tipo de la animación o el efecto artístico que le voy a dar a mi diapositiva. Y lo último que se puede hacer también es cambiar o corregir las imágenes. ¿Ya? En este momento tenemos una imagen de textura. Nosotros podemos aquí restablecerlo y definir qué tipo de imagen vamos a poner. Fíjense, ahí hay algunas correcciones preestablecidas donde cambiamos la nitidez, por ejemplo, cambiamos el brillo de nuestra imagen de fondo, podemos hacerle más brillosa, como lo ven acá, o directamente nosotros podemos ir cambiando la saturación del color para que se note con otro tipo, o cambiar la temperatura para que se vea o un poco más opaco o un poco más vivo el color. Bueno, son detallitos que se puede poner justamente en este tipo de imágenes. ¿Ya? Si es que no nos agrada lo que hemos hecho, podemos siempre restablecer el fondo y se va a volver todo al estilo del diseño de la diapositiva que hemos elegido. Les repito, este tipo de estilos los podemos ir controlando y sin ningún problema podemos ir manejando nuestra presentación. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a seguir viendo esto del diseño. Esas son las opciones más recurrentes. También podemos cambiar, si es que es nuestro agrado, la fuente de la imagen. ¿Ya? Por defecto viene ya una imagen texturizada de fondo, ¿no?
Pero nosotros también podemos cambiarle desde un archivo que nosotros tengamos, ¿ya? Desde cualquier archivo que nosotros ya tengamos en nuestro equipo, para que se visualice correctamente. En este momento yo tengo un background, que es justamente la imagen de nuestra institución. Y fíjense, como el fondo es claro, ya no compagina mucho con el estilo que yo tengo. Entonces voy a aplicarlo en un diseño un poco más claro, que sea de este tipo, por ejemplo. Voy a seleccionar esto. Puedo cambiarle acá en dar el formato. Aquí. Y aquí puedo definirle qué tipo de imagen puedo utilizar. Entonces aquí tengo mi background. Y bueno, mi imagen no está totalmente diseñada para hacer una presentación. Sí choca las letras con el contenido, pero de esta forma yo sí puedo insertar mis propias imágenes, mis propios backgrounds dentro de mi presentación. Si quiero, lo puedo aplicar a todo el diseño y se va a visualizar en todos, ¿no? Obviamente para ello tengo que diseñarme una imagen que sea más apropiada. Pero la opción está ahí y depende ya de nuestro diseño. Voy a volver acá. Y fíjense, después de todas las correcciones que hagamos, siempre nosotros podemos volver al establecimiento de un diseño propio y todo se va a cambiar sin ningún problema. Bien, veremos ahora la opción de vistas. En la pestaña vista, que es muy útil, podemos ir viendo diferentes tipos de vistas para ir viendo cómo se va a ver finalmente nuestra presentación. En este caso, si nos dirigimos a la pestaña vista, la primera opción que se encuentra a la izquierda es la vista normal, la que todos conocemos. Sin embargo, también podemos ver a nuestra presentación como un esquema donde en la parte izquierda vamos a ver todo el contenido de lo que estamos haciendo y en la parte derecha vamos a ir viendo diapositiva por diapositiva. Eso nos permite tener más o menos una relación entre el contenido y lo que se está visualizando en la diapositiva. Eso relativamente es muy útil cuando nosotros queremos ir viendo si el contenido es correcto, si lo que estoy mostrando en la diapositiva 3 va de acuerdo a la diapositiva 4, si hay relación entre lo que estoy exponiendo, etc. Esta vista es muy útil. También nosotros podemos dirigirnos a la vista clasificador de diapositivas. Fíjense que esto se va a ir agrupando de acuerdo a la cantidad de diapositivas que tenga. En este momento tengo 6 y las 6 se visualizan de forma correcta. Si tuviera un poco más, se va a ir ampliando la vista para que todas se visualicen en pantalla. Y así, de un simple vistazo, yo ya puedo saber cómo se va a ver la diapositiva 1, la 2, la 3, etc. Sin ningún problema. Aquí también tengo una vista de página de notas. Como ustedes muy bien ven, ah, cuando nosotros hacemos diapositivas, en la parte de aquí abajo hay unas notas, ¿no? Unas notas que se visualizan como una ayuda de lo que queremos mostrar y se va a visualizar en una pantalla. Cuando nosotros queremos hacer presentaciones con 2 pantallas, estas notas son muy útiles, ¿ya? Y para que esas notas tengan un contenido adecuado, nosotros tenemos una página de notas, donde cada diapositiva va a tener una explicación, un apunte adicional o algo que nosotros queremos que se vea en otra pantalla cuando estamos haciendo la presentación, ¿ya? Eso es nos puede servir como una ayuda de memoria, vamos a decir así.
Entonces, en esta página de notas hay mucho más espacio para ir definiendo qué es lo que hacemos con cada una de nuestras diapositivas. Y la última es la vista de lectura, donde, como ven, es similar a una vista previa del contenido que estamos haciendo, ¿ya? En esta vista de solo lectura, nosotros podemos ir viendo nuestro contenido sin animaciones, sin nada, ¿ya? Después, si nosotros queremos visualizar nuestro documento ya así, nosotros ya podemos ir, como vimos acá, recorrer la presentación para ir viendo cómo se ve. Entonces, las opciones de vista nos ofrecen ese tipo de opciones. Ahora, hay algo muy importante aquí, bueno, un poco interesante acá, es que nosotros también podemos controlar o modificar cómo se van a visualizar nuestros patrones de diapositiva. Fíjense que acá en el grupo de opciones vistas patrón, podemos nosotros hacer un clic y aquí ya se visualiza cómo está esquematizada el diseño que hemos elegido. Fíjense que acá ya viene este conjunto de esquemas con un formato definido. Entonces, si nosotros queremos ser un poquito más explícitos a la hora de crear estos formatos y estas presentaciones, podemos ingresar aquí y modificar algún estilo. Personalmente no lo recomiendo mucho, porque hacemos variar el diseño de la diapositiva, pero si ya practicamos, ya sabemos manejar muy bien las presentaciones y nos hemos aburrido de las mismas presentaciones cada vez, ahí ya podemos ingresar aquí y modificar un poquito los estilos de los patrones de diapositivas para que salgan nuestras presentaciones un poco más mejoradas, ¿ya? Y no salgan igual al del resto. Es una opción. En la siguiente sesión vamos a ir modificando este estilo para que vean cómo sale el resultado de un estilo, ¿ya? Otras opciones también muy útiles son, por ejemplo, visualizar las reglas, ¿no? Que nos marcan más o menos con un punto de referencia en el centro. Fíjense aquí. Existe un 0 justamente en medio de la diapositiva, tanto vertical como horizontalmente. Y ese punto de referencia nos da que cada contenido esté alineado justamente a ese centro, ¿ya? Entonces, la regla nos sirve para eso, para ver si nuestro contenido está bien ubicado. También podemos agregar líneas de cuadrícula, si es que es nuestra referencia, o las guías de la referencia central, como les indicaba, para ir ubicándonos si nuestros elementos están bien alineados o no. Dentro de la vista también podemos ajustar el zoom. Hay veces que cuando nosotros queremos hacer un contenido un poco detallado, necesitamos tener nuestras presentaciones con un poco más de énfasis, ¿no? Entonces ahí podemos ir modificando nuestro zoom de acuerdo a lo que queremos para acercarnos o alejar. Eso no afecta al diseño de la diapositiva, solamente es un acercamiento que nos permite tener más referencia de nuestra diapositiva. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o pueden escribir también en el chat de aquí de la sesión. Yo voy a ir leyéndolo y en el momento apropiado vamos a ir. En el momento apropiado lo vamos a ir respondiendo, ¿ya? Bien, veamos ahora lo que son las plantillas. Fíjense que aquí nosotros en este conjunto de diseños tenemos varios diseños, ¿no? Varios. Pero como les dije, si nosotros somos recurrentes a la hora de hacer presentaciones, por ejemplo, si dictamos clases,
queremos utilizar alguno de ellos, se nos genera un poco monótono utilizar siempre el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Entonces, para ello, existen las plantillas. En el menú archivo, en la opción nuevo, nosotros podemos encontrar en la parte de acá abajo plantillas y temas en línea diseñados por otras personas, ¿no? Desarrolladores de Microsoft que ponen a disposición suya una variedad de diapositivas diferentes a las que se encuentran actualmente predefinidas, ¿ya? En este momento se visualizan las que ya hay, las que ya están instaladas. Pero imaginemos que yo quiero hacer una presentación con diagramas. Fíjense aquí, me salen una serie de diapositivas un poco más agradables que se acercan más a lo que yo pueda querer. Si yo quiero algo relacionado aquí, fíjense, al crecimiento de una planta, alguien ya me ha ofrecido una presentación para ello, ¿no? Si yo quiero mostrar alguna presentación de un gráfico de ADN, me puede servir. Entonces, fíjense, hay presentaciones para todos los estilos que queramos. Esto nos puede ayudar a ahorrarnos tiempo a la hora de diseñar una diapositiva. ¿Sí? A ver, imaginemos que yo quiero justamente esta. Me va a mostrar aquí una vista previa de cómo se va a visualizar y con simplemente hacer clic en crear, ya voy a tener ese diseño de diapositiva listo. Es una opción que me puede servir, ¿no? Ya acá, fíjense que ya tiene una imagen, un conjunto, y como acabamos de ver hace un momento, podemos nosotros ir modificando el patrón de diapositivas. Y fíjense, acá nosotros podemos ir de acuerdo a ese estilo, diseñando un poco o modificando un poco cómo se puede manejar este patrón. ¿Ya? Vamos a aprender esto en la siguiente sesión. Pero la idea es que las plantillas nos dan un atajo del trabajo que nosotros queremos hacer. Podemos encontrar alguna plantilla sin un problema. ¿Ya? Para esto, obviamente, se requiere para descargar cualquier plantilla, sí o sí que su equipo esté conectado a Internet. Si no disponen de uno, pueden dirigirse a cualquier punto de Internet de por ahí. Pueden descargarse ahí en una máquina conectada a cualquier diapositiva, guardarla, ¿no? Guardarse el archivo, llevárselo y en su equipo ya va a estar la plantilla creada para que ustedes lo puedan reutilizar. No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces es importante que acá sí o sí haya descarguen. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer una pausita de 2 minutos en este momento, por favor. Ya, enseguida vamos a continuar.
Muy bien, ya volvemos entonces. Nos tomamos una pausita de 2 minutitos. ¿Sí? Eh, Muy bien, continuaremos. A ver, estamos visualizando la opción de plantillas. Como les mencionaba, ustedes directamente en el nuevo archivo, en nuevo, pueden ir viendo plantillas para lo que ustedes quieran. Es muy común ahora, si es que nosotros pertenecemos a una entidad educativa o a alguna entidad comercial, crear infografías. ¿Qué son las infografías? Son una nueva forma de presentaciones que se realizan donde nosotros, como lo ven acá, podemos tener un contenido un poco más variado de lo que queremos mostrar. ¿Ya? Nosotros tenemos inclusive a disponibilidad en herramientas online una serie de opciones para crear estas infografías. Pero el PowerPoint no se queda atrás y si ustedes quieren mejorar un poco este tipo de contenidos, pueden hacerlo mediante esta opción. ¿Ya? Estas infografías son muy útiles, son exquisitas en contenido y también es una opción de lo que podemos crear con plataformas. Si queremos poner o mostrar algún tipo de contenido que tenga más contenido gráfico, como por ejemplo un organigrama, fíjense que haciéndolo de esta forma se ve mucho más agradable visualmente, ¿no? Salimos eh, de lo común, de lo que conocemos en la serie organigramas, y mostramos un resultado mucho más acabado, sencillo, del cual simplemente ah, mm, nos dirigimos a cambiar el texto, a cambiar imágenes, y ya, puede ser una opción. Entonces las plantillas nos sirven para eso, para salir un poco de lo común, de las plantillas comunes que tenemos instaladas, e ir mostrando mucha más variedad. Ojo, se necesita conexión a internet para que podamos descargar cualquiera de estas diapositivas. ¿Está bien? Muy bien. Continuemos. Vamos a ver ahora, vamos a trabajar ahora con objetos. Volvemos a la presentación inicial que teníamos acá. Y fíjense, cuando ya tenemos esquematizado en nuestra presentación nuestro contenido, si lo visualizamos solamente como texto, obviamente nuestra presentación se ve un poco aburrida, un poco pasma. Siempre se tiene que utilizar un poco de animación, un poco de objetos para que realcen un poco el énfasis que queremos darle al tema. Entonces allí, como en algunos de nuestros esquemas teníamos, podemos agregar algún tipo de objeto. Entonces, ¿qué tipos de objetos se pueden insertar? Nos dirigimos a la pestaña Insertar y tenemos similares opciones a lo que hemos ido viendo tanto en Excel como en Word. Podemos insertar imágenes, ya sea desde un dispositivo o también imágenes en línea. Podemos insertar, como vimos también, capturas de pantalla. Las capturas de pantalla las podemos ir visualizando como lo ven acá. Todas las ventanas abiertas que tengamos, podemos sacarle una captura a una de ellas. En este caso, por ejemplo, la reunión Zoom. Si queremos, yo puedo agregarlo. Y esa captura se va a visualizar. O también, si queremos, podemos agarrar un recorte de pantalla de algún sector. Fíjense que en este momento voy a sacar de este organigrama un pedazo de captura y fíjense, saca ese recorte para ser insertado. Entonces, todo lo que podemos hacer a ese nivel, podemos insertarlo sin ningún problema. ¿Ya? Voy a deshacer estos cambios así. Y aquí vamos a agregar, por ejemplo, vamos a insertar
comúnmente una imagen. Vamos a utilizar nuestro famoso logo del GPA. Y con las mismas opciones que hemos aprendido en Word, podemos nosotros mover o redimensionar nuestra imagen. Como siempre se los recomendé para todas las herramientas automáticas. Si es que ustedes quieren modificar el tamaño de una imagen, háganlo con las opciones diagonales que se encuentran en las esquinas de la imagen. ¿Para qué? Para que esto no distorsione la relación de aspecto de su icono. ¿Está bien? Sé que hemos aprendido a ajustarlo así y así, pero hay veces que nos sale la imagen un poco distorsionada y no nos damos cuenta, ¿ya? Entonces, para evitar esas cosas, siempre traten de modificar el tamaño de la imagen desde las opciones que se encuentran en la parte diagonal. Ahora, no solamente se pueden insertar imágenes, también nosotros podemos poner álbumes de fotografías. Los álbumes de fotografías son un conjunto de imágenes que nosotros podemos ir insertando, que tienen un cierto patrón. ¿Ya? En la siguiente sesión voy a traer ya un conjunto de imágenes en armonía para que nosotros podamos insertarlo en nuestro trabajo. ¿Está bien? Pero nosotros podemos ir insertando ese álbum sin ningún problema. ¿Qué más se puede insertar en una presentación? Las similares opciones que encontrábamos en Word, que son, por ejemplo, las formas. En las formas podemos encontrar ya sean formas básicas, de bloque, etcétera. Y tienen similares opciones cuando insertamos alguna. Por ejemplo, si yo quisiera insertar una flecha, al seleccionar esta imagen, yo puedo dibujar cómo se va a visualizar. Y fíjense, cuando yo inserto una forma, ya viene en mi diseño un color y estructura de cómo se va a ver mejor esta forma, ¿ya? Si voy insertando diversas formas de acuerdo a mis requerimientos, estas van a ir en armonía con el diseño que yo he elegido. En el caso que yo quiera cambiar mi diseño, estas formas también van a ir cambiando de acuerdo al estilo que vaya eligiendo. Entonces, se sugiere respetar el diseño que viene con una forma. ¿Para qué? Para que no varíe el color con relación al diseño de la diapositiva. ¿Está bien? Pero si es que por algún motivo necesitamos sí o sí cambiar el formato, podemos hacerlo acá, seleccionando la forma que hemos creado. Y aquí tenemos la opción abierta para cambiar el estilo de la forma a un conjunto de colores que van agradables con la plantilla. ¿Ya? Podemos elegir también estas, aunque nosotros también podemos ir cambiando el relleno a un color que nosotros queramos en esta opción. ¿Ya? Suele pasar que en alguna presentación sí o sí necesitamos formas de cierto color. Y en esos casos extremos, cuando son pocas, podemos utilizar estas opciones. Pero si nosotros queremos poner formas para agregarle un poco de vida a nuestras presentaciones, se sugiere respetar los estilos que vienen definidos para estas formas. ¿Ya? Entonces, ténganlo eso también presente para ir teniendo en nuestras diapositivas una armonía de nuestros diseños. ¿Está bien? Así, por ejemplo, fíjense que existe una armonía a la hora de crear nuestras presentaciones. También podemos insertar, cuando lo requeramos, lo que habíamos visto, el Smart Art. El Smart Art nos permite crear
gráficos inteligentes, en el cual ya no les vamos a dar tanto énfasis al contenido que esté en nuestra diapositiva. Podemos insertar una diapositiva en blanco, ¿no? Si lo queremos así. Y cuando insertamos SmartArt, fíjense, yo ya puedo ir definiendo un esquema ya personalizado en mi presentación. Ahí está. Como les mencioné, también el SmartArt viene en un esquema de colores armónico al estilo de la presentación que yo iba a hacer, ¿no? Si aquí yo voy a ir poniendo, por ejemplo, conclusiones, aquí voy a poner recomendaciones. ¿No? Entonces, fíjense que aquí, por más que yo también vaya cambiando el diseño de mi presentación, mi SmartArt también se va a adecuar al estilo que esté creando con el diseño. Entonces, en ese tipo de opciones, SmartArt va de acuerdo al arte o al diseño que voy definiendo. Y ahí existe una armonía. Como habíamos visto, SmartArt es útil a la hora de crear contenidos esquematizados y podemos ir cambiando su diseño acá. Cuando nosotros seleccionamos todo un conjunto de datos SmartArt, se nos habilita una pestaña nueva y en aquí podemos ir variando entre los estilos o los diseños del SmartArt de acuerdo a lo que nosotros queramos mostrar, ¿no? Y de acuerdo a ese estilo, sin ningún problema, nuestros diseños también van a ir adecuándose. Entonces, todas esas opciones muy interesantes podemos ir manejándolas sin preocuparnos ya demasiado en la visualización. Más bien, le damos énfasis al contenido de nuestras letras. ¿Bien? ¿Qué más se puede insertar dentro de una presentación? También podemos insertar gráficos que van a ir con relación a ciertos tipos de datos, ¿ya? Son muy similares a los gráficos que hemos aprendido a hacer en Excel, ¿ya? La diferencia de estos gráficos es que nosotros podemos darle internamente los datos que queremos mostrar y se van a visualizar correctamente en la presentación, ¿bien? En la siguiente sesión vamos a ver cómo insertar un gráfico y sus datos sin ningún problema, porque también la visualización de estos gráficos va acorde, al diseño que hemos elegido para nuestra diapositiva. Como lo pueden visualizar acá, aquí ya viene con unos datos por defecto, ¿no? Fíjense que sale un cuadro similar a Excel, donde, como hemos aprendido, puedo ir poniéndole series y categorías a una serie de datos que nosotros estamos viendo. Y en base a esos datos que están ahí, se va a visualizar el gráfico como lo tenemos acá. Y tiene las opciones totalmente similares e idénticas, diría yo, a lo que hemos aprendido en Excel. Bien, entonces, esta es una buena opción si es que nosotros queremos mostrar un tipo de dato estadístico y por más que nosotros cambiemos el diseño, puedo cerrar esto acá, y por más que nosotros cambiemos nuevamente el diseño, el gráfico también va a cambiarse acorde al diseño que nosotros estamos estableciendo. Fíjense, todos estos objetos guardan una armonía de estilo, ¿no? Todos ellos se visualizan correctamente para no variar la visualización de nuestra diapositiva.
Ahora, en nuestras diapositivas siempre vamos a necesitar poner un tip en algún lugar, un pedacito de texto en algún otro, si es que nosotros queremos agregar algún texto adicional, una nota al pie, lo que sea. Nosotros también podemos crear nuestros propios cuadros de texto. Al insertar un cuadro de texto, dibujamos un sector donde nosotros vamos a poner algún detalle y a este cuadro de texto darle nuestra propia apariencia, ¿ya? Fíjense que aquí, cuando yo inserto un cuadro de texto, tengo a la hora de definir colores, unos colores del tema ya definidos. Fíjense que si yo escojo este color de tema y cambio el diseño nuevamente, el color de que he definido también cambia con el diseño. Entonces, existe una armonía en ese sentido. Yo puedo ir cambiando también, si es que es mi interés, a ponerle un color más definido. Si yo lo quiero, lo puedo hacer. Pero en ese caso, cuando yo cambio el diseño, el color ya no cambia. Se define con el color que he escogido aleatoriamente. Entonces, en este sector, si yo defino un color de tema, va a ir variando de acuerdo al tema que voy a ir definiendo. ¿Ya? Entonces, bien, algo más que se puede agregar dentro de nuestras presentaciones es WordArt. Muchos conocemos que es WordArt desde mucho antes. Si es que nosotros estamos un poco monótonos con la relación de texto que hay en algún lugar, queremos darle un énfasis, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy a agregar una nueva diapositiva de imagen con título. De esta forma voy a cambiar el diseño a esto. No voy a cambiar el estilo de esta diapositiva más bien a título y descripción, así. Entonces, imaginemos que acá yo quiero terminar diciendo por su atención, ¿no? Para que yo quiera hacer esto en mi diapositiva. Quiero variar un poco, ¿no? Para salir de lo común, puedo insertar también WordArt. WordArt es un tipo de letra con arte que varía, ahí sí varía un poco con el texto que ya hemos definido, para que lo que yo quiera mostrar se resalte un poco más del resto del contenido. Si yo cambio el diseño de mi diapositiva, va acorde también al estilo. La diferencia de WordArt es que cuando yo le hago un clic, aparece una pestaña del formato de forma. Yo puedo ir variando mis estilos de WordArt. Fíjense aquí letras con sombreado o letras un poco más gruesas o varios estilos predeterminados que existen aquí para que yo salga de lo común, de lo que estoy haciendo y pueda tener un poco más de énfasis en mis presentaciones. ¿Ya? Esa es una de las opciones que tiene WordArt para ir modificando ella. Ya depende de nuestra imaginación poder cambiar ese estilo a lo que nosotros queremos. Fíjense que aquí hay también unos esquemas que nos van a permitir cómo se va a visualizar el WordArt. Puedo ir cambiándolos de ese tipo. Puedo cambiar el relleno del texto si quiero algún otro color. El contorno del mismo, ¿no? Para que se visualice de cierta forma. O si quiero agregarle algún sombreado
¿no? Por ejemplo, puedo ir aquí, le quito ese sombreado de este lugar. Puedo decirle, a ver, algo para que se vea mucho mejor, un sombreado un poco alejado. Puedo agregarle un iluminado para que aparezca un poco de iluminación en el texto, etcétera, ¿no? Yo ya puedo jugar con esos estilos de portada. Y si no, puedo elegir algunos de los que ya existen predeterminados. Nuevamente, si cambiamos el estilo de la diapositiva, va ajustándose a lo más, bueno, al estilo más agradable posible para que se visualice correctamente, ¿no? Ahí nos salen algunas opciones de Word. Entonces, todo eso es lo que se puede insertar dentro de una diapositiva, ¿no? Recomendación personal, no hay que agregar demasiado, ¿no? En ciertos lugares que requerimos que haya una atención, ¿no? Algo que queramos mostrar con un énfasis, ahí es recomendable utilizar cuadros de texto o Word. ¿Para qué? Para llamar un poco la atención, para salir un poquito de la formalidad del esquema, del diseño que tenemos y darle un poco de énfasis y decirle un momento, tome atención de lo que le estoy diciendo en este momento. ¿Ya? Entonces, es una buena opción. Si insertamos en cada diapositiva esto también, puede variar la formalidad del documento y no es muy recomendable, ¿no? En ciertas diapositivas, ahí es donde se insertan estos tipos de cuadros de texto y Word, ¿no? Bien, ¿tienen alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta que se les ha quedado? Aparte de estas herramientas, PowerPoint también nos ofrece la opción de revisión, porque es un poco desagradable que en una presentación existan faltas de ortografía, de gramática y algunos errores de ese tipo, ¿no? No es por el conocimiento de una persona, sino es porque ese tipo de detalles a veces se nos van. Se nos van. A cualquier persona le puede pasar. Entonces, Inge, buenas noches. adelante. Graciela, adelante. Buenas noches, Adelante, Graciela, buenas ingeniero. noches. La exposición se va a ir, no la he entendido. Buenas noches, Inge. Sí, dígame. Con respecto a la exposición, no Bien. Hay un problemita con tu conexión de no la he internet. entendido muy bien. Ya. Hay un problemita al parecer Creo con tu conexión, ¿no? No te preocupes. que Eso sí, es, porque entrecortado sí, no te preocupes. En la grabación de la sesión vas a encontrar el tema completo, desde el principio hasta el le final. escucho. Quería preguntar, está bien, Inge. ¿Ya? Sí, no te preocupes. Esta es solamente una presentación de ejemplo, por si acaso, ¿no? Solamente estamos aprendiendo a utilizar todas las opciones que tenemos para ir esquematizando nuestro documento. Eso es lo que queremos ir haciendo. Como les recomendé inicialmente, siempre empiecen con un diseño básico, ¿no? Empiecen con el diseño básico. Fíjense que aquí en temas hay una opción del tema de Office predeterminado donde todo está en blanco, ¿no? Empiecen haciendo su
contenido allí. Y cuando ya tengan todo el contenido, ahí recién empiecen a ponerle un diseño y vayan buscando el diseño más adecuado para que se visualice como ustedes quieren, ¿ya? En base a esos parámetros. Bien, vamos a quedar acá en esta sesión. Lo que vamos a hacer en la siguiente sesión el día viernes es que como ya conocemos todas estas opciones, ya podemos ver cómo esquematizar nuestro documento, ya tenemos un poco de contenido, ya le hemos insertado WordArt, SmartArt, ya le hemos insertado algunos cuadros de texto por ahí, etcétera. Le vamos a dar vida a toda esta presentación. Vamos a aprender en la siguiente sesión transiciones, animaciones, grabaciones y algunos otros puntos más. ¿Está bien? Entonces, por favor, hasta aquí, practiquen con todos estos elementos que hay. ¿Ya? Créense un contenido como se los expliqué acá, empezando, empezando más que nada en el contenido. ¿Ya? Como lo hice acá, empiecen desde acá creando su contenido en blanco. Cuando ya lo tengan un poco de contenido así de práctica, vayan viendo todas las opciones que hicimos, modificándolo el diseño, configurando su presentación, etcétera. Y en la siguiente sesión le vamos a dar más vida a nuestras presentaciones, explicándoles transiciones, animaciones, grabaciones y otras opciones muy interesantes que viene con PowerPoint. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta acá? Andrés ha levantado la mano. Mala palabra. Ingeniero, buenas noches. Hola, Andrés. Buenas noches. Ingeniero, una consulta, digamos, en la presentación, digamos, entre la 2 y la 3, digamos, me olvidé, digamos, un subtítulo, digamos. ¿Cómo puedo insertar una hoja más, digamos, o no sé, para presentación, ingeniero, por favor? Claro. Como aquí en la parte izquierda tenemos una lista de nuestras diapositivas, y si nosotros queremos ahí agregar alguna, simplemente le hacemos un clic derecho a cualquiera de esas diapositivas y podemos crear una nueva, podemos duplicarla, podemos eliminarla o también podemos modificar el diseño de esta diapositiva, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, aquí tengo el título y un contenido, pero yo quiero cambiarlo a un título y dos contenidos, entonces sin ningún problema, este diseño se cambia, ¿no? De acuerdo al esquema que tenemos. Entonces ahí, si queremos, podemos insertar una nueva diapositiva y a esta nueva diapositiva podemos cambiarle el diseño de la. Si no es lo que queremos, podemos hacer un clic derecho y eliminar la diapositiva y el resto se despliega, ¿no? Si he confundido los términos y esto iba antes de esto, puedo sin ningún problema, arrastrando las diapositivas, cambiándoles el orden. Y fíjense, el resto no se modifica sin ningún problema. Muy buena pregunta, ¿no? Ahí tenemos todo el orden del esquema de nuestra presentación. Muy bien, entonces les dejo para que vayan practicando con esta diapositiva. Pasaré a explicar cuál es la actividad correspondiente a nuestro tema 1. Estoy habilitando un foro de preguntas acerca de PowerPoint, ¿ya? Que siguen la misma hermenéutica que hemos hecho con los otros foros, ¿ya? Por favor, planteen una pregunta práctica, ¿ya? Una pregunta práctica. He visto en algunas participaciones que preguntan qué es Word, y ahora puede que pongan qué es PowerPoint, qué es un párrafo y cosas así. Bueno, son preguntas muy básicas, ¿no? Aprovechemos este foro para hacer alguna consulta, realmente algo en lo cual nos hemos tropezado, no sabemos cómo hacerlo o no entendemos bien, y en este foro vamos a hallar respuestas de mi parte, del resto de los participantes, de quien sea,
Y así vamos a tener una mejor respuesta, ¿no? Entonces, tengan ese tipo de, de preguntas y allí van a ir agregando, bueno, mira, fíjense, ya han agregado 2 preguntas. Ahí dice cómo se puede agregar encabezados, pies de página, nombre de diferente. Muy bien. Estas preguntas vamos a hacer la siguiente semana, ¿no? Vamos a aprender a hacer encabezados, ¿sí? Animaciones, transiciones y otras cosas. No se preocupen, pero ahí vayan preguntando de esa misma forma y hagan preguntas un poquito prácticas, ¿no? Si tienen un error, por ejemplo, a la hora de insertar una captura, ¿no? Como por ejemplo lo hicimos, ¿no? A mí no me sale la opción de captura de pantalla. ¿Por qué es, no? Es porque esta opción de captura de pantalla está presente en versiones 2016, 2019. Puede que alguien esté utilizando Office 2010 y por eso no le sale alguna de estas opciones. Puede ser, ¿no? Entonces, ese tipo de duditas pueden publicarlas en el foro. Y responder también al resto de dudas, compañeros, y así todos aprendemos. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí, el día viernes sí les voy a dar 2 trabajos relacionados a lo que estamos haciendo acá. Como van a tener el fin de semana solamente para realizarlos, no se preocupen, no les voy a dar trabajos agotadores, cansadores. No. Solamente les voy a dar un trabajo y voy a verificar que sigan las instrucciones que les digo, que respetemos el diseño de las diapositivas, aplicarle alguna variante y nada más. Y lo que les voy a enseñar en la siguiente sesión acerca de transiciones, animaciones y liberaciones. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá? Muy bien, les agradezco entonces por estar presentes en la sesión del día de hoy. Este documento, como está tal así, lo voy a subir a la plataforma para que les sirva algo de guía para ver cómo lo han hecho, si es su interés. Y el día viernes nos encontramos 7:30 de la noche para hacer una aplicación práctica de cómo se debería ver una diapositiva completa, con contenido, animaciones, transiciones e inclusive poder guardarlo como un video. Que pasen muy buenas noches y nos vemos el día viernes 7:30 de la noche.